cierres. Bueno, llegamos hasta este momento tan esperado que empezar a trabajar con las distribuciones de probabilidad. ¿Qué sucede? Hasta ahora, Gauss-Markov, la validación, los criterios de información y todo lo demás eran desarrollos estadísticos, ¿sí? Interesantemente no requerían que las variables aleatorias tuvieran determinados tipos de distribución de probabilidad. A saber, decíamos que se distribuían I y D. Nosotros sabemos que Y es igual a X por beta más U. Sabemos que Y vector, ¿no? X por beta sombrero vector más U sombrero vector, donde U es una variable aleatoria, por lo cual, por heredación, pues por el supuesto del modelo X es no estocástico, beta es paramétrico y beta sombrero en su esperanza, es decir, en el largo plazo, es beta parámetro. Luego Y es variable aleatoria porque depende de U. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Sin embargo, beta sombrero, nosotros para demostrar Gauss-Markov, lo hicimos variable aleatoria porque también dependía de U. Ahí fue que demostramos que la esperanza de beta vector sombrero es beta vector parámetro. Y debiéramos de haber demostrado, lo charlamos, sigma cuadrado es sigma. Ahora bien, hicimos que U herede propiedades estadísticas a beta sombrero. Lo que vamos a hacer es entender cuáles son esas propiedades estadísticas en la distribución en el muestreo. Recordemos que, recordemos que hasta ahora no necesitamos, de nuevo, atribuirle una distribución de probabilidad. Pero nosotros vamos a decir, la perturbación aleatoria, la perturbación U, luego sombrero, tiene una distribución de probabilidad. Y que va a ser de este tipo. U de n por 1, tamaño vectorial, se distribuye con una distribución normal por esfericidad, la esperanza de U es 0, y por homoscedasticidad, la varianza de U es la esperanza de U por U transpuesta, que es sigma cuadrado por matriz identidad. Ahora bien, esa es la media y la varianza. Ahora bien, vuelvo un poquitito. Cuando definimos nosotros beta sombrero, Gauss-Markov, vuelvo un poquito más. Ahí está. Cuando nosotros definimos beta sombrero en Gauss-Markov, dijimos, ¿se acuerdan? Beta sombrero, vector X transpuesta por X, inversa por X transpuesta por Y, pero Y es esta ecuación que está acá, entonces nosotros reemplazamos y nos quedaba esta expresión que ahora está en la pantalla, que beta sombrero en realidad es, después de reemplazar U, después de multiplicar las matrices, beta sombrero es beta parámetro más X transpuesta por X inversa por X transpuesta por U. Es decir, depende de U. Ahí, bueno, aplicamos Gauss-Markov, mostramos que la esperanza de beta sombrero es beta parámetro y que la varianza es sigma cuadrado por X transpuesta por X inversa. Pero este nos interesa, lo
voy a anotar acá a un costado. Beta sombrero es igual a beta parámetro más x traspuesta por x inversa por x traspuesta por 1. Volvemos. Perdón. Ahí. Entonces, borrando esto, yo tengo que U se distribuye como una normal con media cero y varianza homocelástica. En consecuencia, beta sombrero, que depende de U, se va a distribuir también como una normal, porque beta sombrero, para Gauss-Markov, se hace... Ay, perdón, esto era sin sombrero. Puse sombrero. Beta sombrero, para Gauss-Markov, se hace variable aleatoria, que también se distribuye como una normal, con beta parámetro, por la insesgadez, por beta parámetro con media. ¿Por qué con beta parámetro con media? Porque nosotros teníamos un conjunto de beta sombreros, beta sombrero 2', beta sombrero 3', beta sombrero 4', tenemos una distribución de beta sombreros. Y a la media, en la media, la esperanza de todos los beta sombreros es beta parámetro. Entonces, la media de toda esta distribución, de ese concepto un poco forzado que tuvimos que entender probabilísticamente de un muestreo aleatorio, es beta parámetro. Y la varianza, como bien lo demostramos hace un rato en Gauss-Markov, es x traspuesta por x inversa por sigma cuadrado. ¿Estamos hasta ahí? Bueno. Entonces, beta sombrero ahora va a tener una distribución normal asociada toda vez que U tenga una distribución normal. No sé si va a llegar el caso, pero recordemos que existen distintos tipos de distribuciones probabilísticas, pero que muchas de ellas tienden a la normal, o en experimentos sucesivos, ¿cómo diríamos? Si yo aumento la cantidad de sucesiones, lo que va a suceder, valga la redundancia, es que, por el teorema central del límite, la forma de las observaciones van a tener esta campana de Gauss. Estoy pensando, tengo una presentación de prueba de hipótesis que ya se las voy a mostrar, así trabajamos un poquito. Bueno, entonces, beta se dice que sigue una distribución normal, ya que se puede expresar en función de una normal, y, bueno, tiene esta forma que está acá arriba, beta parámetro más x traspuesta por x inversa por x traspuesta por 1. Sabemos que la esperanza de beta sombrero es beta parámetro y que la varianza de beta sombrero es sigma cuadrado por x traspuesta por x inversa. Ahora, ¿estamos hasta ahí? ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Buenísimo. A ver. ¿Dónde da vuelta esto? Ay, no, pensé que era... De paso, a ver, conózcanse un poquito. Ahí están los chicos de distancia. Estos son los chicos de presencial. Recuerden que están siendo grabados. A la izquierda, a la derecha. Nuestro grupo de presenciales de aproximadamente, no sé, 10, 12 personas. Bueno, ahora sí, volvemos, perdón.
Ahora, se tiene, perdón, yo voy a construir una propuesta. Acá esta propuesta por U es un sombrero, ¿no? Lo voy a escribir para que lo vamos entendiendo. Yo voy a suponer un sombrero por una matriz M. Esta matriz M tiene distintos nombres. Y se suele llamar, en algunos casos, intriligator. Una matriz que van a encontrar en la literatura. Una matriz que tiene muchas propiedades, pero bueno, nosotros acá solamente vamos a... Por favor, voy a apagar el resto de las cosas. Acá, ahí está. Perdón, se desconectó. Decíamos, es una matriz que tiene algunas propiedades, que vamos a decir. Tal que, ¿se acuerdan como el teorema de Atkin? Vamos a hacer una proposición, perdón, va a decir U sombrero por U sombrero traspuesto va a ser U parámetro traspuesto por M por U. Siendo que esta matriz M tiene estas características. Es una matriz identidad menos X traspuesta, perdón, X por X traspuesta por X inversa por X traspuesta. Que es una matriz simétrica e idempotente, que si yo le elevo a una potencia se da la misma, exacto, cuyo rango es completo, n menos k menor que k, y se tiene que esta matriz U se distribuye, perdón, que este producto matricial se distribuye como una G cuadrada. Y este producto matricial dividido sigma cuadrado se distribuye como una G cuadrada. ¿Por qué se distribuye como una G cuadrada? Porque la potencia exactamente, porque U es normal, U es una normal, y U al cuadrado, todo lo que sea negativo, lo va a ser positivo, entonces me queda la forma en la G cuadrada. Entonces, se tiene que el producto de U por U va a ser una G cuadrado con n menos k grados de libertad. No sé si se dice N. Sí. Ahora, U sombrero traspuesta por U, vamos a volver un poquitito. No. Tendría que haberlo anotado acá. Es una de las tareas creo que había dejado. La varianza. La varianza del modelo, más allá de las distintas formas que tengan, es traspuesta por U, un sombrero traspuesta por U sobre n menos k es sigma cuadrado. Con lo cual la esperanza de esto, que tiene que ser el parámetro, va a ser n menos k por sigma cuadrado. Exactamente. Entonces vamos a poner sigma cuadrado, sombrero es U sombrero por U sombrero sobre n menos k, y la esperanza de U por U sombrero puesto n menos k por sigma cuadrado. Y como si yo tomo esperanza acá, me va a quedar sigma cuadrado, la esperanza de U traspuesto por U por n menos k, sigma cuadrado. Vuelvo un poquito.
Una consulta de la matriz M que mencionan, también la mencionan como H, puede ser útil. Sí, sí. Bueno, esa es una matriz un poquitito más general que se llama... para verificar el suma de cuadrado. Sí, no sé si Hildebrand... Se llama matriz, tenemos matriz sombrero y la traducción así, matriz sombrero, literal H, matriz sombrero. Es el nombre que tiene. Puede ser, sí, puede ser. Bueno, entonces, N menos K por sigma cuadrado sobre sigma cuadrado se distribuye como una G cuadrada. ¿Por qué? Porque U traspuesta por M por U. U traspuesta por M por U es N menos K por sigma cuadrado. U traspuesta por U, N menos K por sigma cuadrado. Esta matriz M no afecta ese producto. El cociente N menos K por sigma cuadrado sobre el parámetro sigma cuadrado se distribuye como una G cuadrada. Esa es la otra distribución de probabilidad que vamos a tener. Entonces vamos a trabajar con dos en esencia. Con G cuadrado y con N. Después, ahora viene, en la prueba de hipótesis, vamos a trabajar con una que se llama F de Snedeker, que a su vez es el cociente de la G cuadrada, que es un poco compleja, no es un poco, bastante compleja, pero por suerte nosotros vamos a referir a esa en particular en la prueba de significancia global. Yo les voy a mostrar ahora cómo estamos hasta ahí. Gente que está conectada, ¿cómo estamos hasta ahí? Bien, profe, ¿podría hacerle zoom al pizarrón? Ahí está, gracias. Nada. Ahora, nosotros tenemos una distribución asociada para los estimadores, para beta sombrero y para sigma cuadrado sombrero. Estos son nuestros estimadores mínimo cuadráticos. ¿Para qué vamos a usar esto? Voy a tratar de borrar. En esencia, nosotros, les adelanto un poquitito la película, yo lo voy a hacer muy formal, va a aparecer, quiero advertir, lo que viene va a ser un poquito heavy, lo que viene inmediatamente ahora, pero por favor, no se asusten, que no es otra cosa que una prueba de hipótesis generalizada. Entonces, la finalidad que nosotros tenemos acá ahora es hacer un contraste de hipótesis. Y un contraste de hipótesis puede ser puntual o puede ser por intervalo. Y cuando es con intervalo, es porque vamos a encontrar un valor del estimador entre intervalos, tal que la estimación puntual sea la media de ese intervalo. ¿Ok? De nuevo, lo que viene va a parecer un poco complejo, pero si yo después voy al apéndice estadístico, o inclusive les voy a compartir ahí en la plataforma una pequeña clase que tengo yo de prueba de hipótesis, que es la que ustedes vieron en estadística, se van a dar cuenta que esa prueba de hipótesis que ustedes hacían es un caso particular de esto que viene ahora. Bueno, nada, abróchense los cinturones. Bueno, vamos a ver. A continuación abordaremos la especificación de contrastes de las pruebas de hipótesis sobre un conjunto de hipótesis lineales, sobre los coeficientes del modelo. Estos son los coeficientes del modelo. Concretamente, suponiendo, vamos a suponer que existe una combinación de Q-restricciones con coeficientes que se llaman A, A1, AQ, fila, A1, AQ, perdón, columna, que se pueden combinar con los beta parámetros, con el vector de parámetros, de manera tal de formar este sistema de ecuaciones. A11 por beta 1 más A12 por beta 2, AQK por beta K. Y la combinación lineal del producto entre A
y los beta, me va a dar un resultado que se va a llamar B1. B1 es lo que se conoce como la primera restricción lineal. Si restricción puede tener un poquitito que ver con el tema de las restricciones que nosotros aprendimos en microeconomía, restricciones presupuestarias, pero no tiene esa finalidad acá. Entonces, las combinaciones lineales de estos coeficientes que acabamos de encontrar, que en otro contexto a veces se llaman como raíces, las A11 a AQK, por los beta parámetros son estos, me va a dar beta 1, beta 2, beta Q. Fíjense que si fuera el modelo lineal general sería como la parte determinística, que en vez de X le falta la U y en vez de Y pongo B. Bueno, entonces, concretamente supongamos que existen Q restricciones lineales independientes entre sí. ¿Se acuerdan? Los supuestos de utilidad aleatoria independientes. Entonces, los registros no se contagian en sus efectos. Vamos a plantear, contrastar una hipótesis nula del tipo R por beta igual a R, donde R por beta igual a R es el conjunto de restricciones lineales y R es el conjunto de las soluciones de las restricciones lineales. R por beta, que es lo que está a la izquierda, R es una matriz que agrupa los coeficientes, beta es el parámetro de los regresores, perdón, el parámetro lineal, y R Q por 1 son las soluciones de estas restricciones lineales. Es decir, es un sistema de ecuaciones. Hasta ahora no había aparecido ni A, ni R, ni B, pero ahora lo vamos a incorporar. Entonces, siendo que cuando yo construyo una prueba de hipótesis, en la tradicional prueba normal, lo que hago es contrasto el valor del estimador menos el valor del parámetro dividido el standard deviation del estimador. Es decir, lo que hago es una comparación de cómo está el parámetro respecto del estimador, deflactado por la desviación del estimador. Bueno, esta es la misma idea cuadrática, y como es matricial, tiene que estar multiplicado 2 veces. Fíjense, esta es la división, este es el cuadrado, y acá aparece la estimación de la varianza. Así, veamos. Vamos a utilizar para ello una forma, porque ustedes recuerden que en las pruebas de hipótesis yo tenía que ir a la tabla de la distribución para encontrar el valor T, Z, G, el que fuera crítico. Bueno, acá nosotros vamos a construir otra distribución. Y vamos a construir una distribución general, que va a ser la distribución de las distribuciones. ¿Sí? Como el de la... ¿Cómo se llama? El de NOR es la sopa, que sopapea todas las sopas. No sé si vieron esa publicidad. ¿No? Es muy viejo. Bueno, sí me acuerdo de eso. ¿sí? Bueno, es la distribución, porque la distribución F va a tener casos particulares. Un caso particular, que hasta ahora creíamos general, se va a llamar G cuadrado. Un caso particular, que hasta ahora creíamos general, se va a llamar Z. Y un caso particular, se va a llamar T de Skinner. Entonces, fíjense, el estimador respecto del parámetro. La restricción lineal aplicada al estimador era por beta sombrero menos L por beta, L por beta sombrero menos L por beta, al cuadrado. Dividido R por X trapuesta por X inversa por L, es decir, esto al cuadrado, a la menos 1, por Q por sigma al cuadrado, que se distribuye como una F de Nédecol con Q grados de libertad en el numerador y N menos K en el denominador. Esta es la distribución. La regla de hipótesis, la regla de decisión va a decir, vamos a rechazar una hipótesis nula a un nivel de significación o de significancia alfa cualesquiera, toda vez que el valor del estadístico que yo estoy calculando sea mayor que el valor del estadístico de la tabla, o el valor crítico, creo que le llamamos en algún momento. Entonces, fíjense, L por beta sombrero menos L, este L chiquitito, es L por beta, que sale de las restricciones lineales. L por beta.
al cuadrado dividido la desviación de este estimador. Y eso tiene que ser mayor que el de la tabla, donde es el punto FQ n menos K por 1 menos alfa, es el punto de F de Snedekor de Q y n menos K grados de libertad, que deja por debajo una probabilidad 1 menos alfa. Vamos a ir un poquitito adelante y vamos a volver para entenderlo un poquito mejor. Un caso particular de ese escenario general de prueba de hipótesis para todo tipo de restricción lineal va a ser cuando yo plasme una hipótesis nula. Recuerden que acá mi hipótesis nula, en este estadístico gigante con esta distribución general F, mi hipótesis nula es esta que está acá, que existe una combinación lineal R por los beta parámetros que me da un conjunto de valores B. Y ese conjunto de valores asociados en un vector se llama R. Un caso particular es aquel donde se desee contrastar la hipótesis nula de que todos los beta I son iguales a los beta a los B I, para todo I que va de 1 acá. En tal caso, Q, la cantidad de restricciones lineales, es igual a 1. Es decir, ¿se acuerdan que? No se acuerdan porque todavía no lo hicimos. Yo podría decir esto que está acá. Solamente voy a trabajar con una restricción lineal. Voy a decir que esta es mi restricción lineal y en la prueba de hipótesis voy a evaluar si cada uno de estos valores es o no distinto de otro valor postulado. Un caso particular será aquel en el que se desee contrastar la hipótesis nula de que beta I es igual a beta I. En tal caso, Q es igual a 1 y la matriz de coeficientes va a ser todo 0, excepto en el primer grupo de coeficientes, de la primera fila. Y R, la restricción, va a ser igual a beta I, a la fila que yo estoy evaluando. Sería como si yo estoy haciendo la prueba de las restricciones lineales, primero una, después la otra, después la k'ísima prueba, una por una. En tal caso, el estadístico general que estuvimos viendo, se acota. Y se acota a una comparación entre el estimador y el valor del parámetro bajo la prueba de hipótesis. Entonces yo digo, mi estimador mínimo cuadrático de la restricción lineal I, que es la que estoy evaluando, toma determinado valor respecto de la estimación que estoy haciendo. Entonces, reconstruyendo con esta simplificación del estimador anterior, voy a tener beta I sombrero menos beta I parámetro, que es BI al cuadrado, sobre sigma cuadrado sombrero por WI. Que esta se distribuye, recuerden que la anterior era F con Q, por ser Q la cantidad de restricciones lineales, grados de libertad en el numerador y N menos K en el denominador. Bueno, acá va a ser 1, porque es una sola restricción lineal, y N menos K grados de libertad. Donde W es el elemento iésimo de la matriz X traspuesta por X inversa. Es decir, sigma cuadrado por W es lo mismo que sigma cuadrado por X traspuesta por X inversa. Que no es otra cosa que la varianza de beta sombrero. La varianza de beta sombrero. Entonces, esta es la varianza estimada de beta sombrero I. Teniendo en cuenta, ¿estamos hasta ahí? Sí. Es decir, lo que hicimos fue particularizar este estadístico, que era para todas las restricciones lineales, en todos los momentos, hacerlo para cada una de las restricciones lineales. Y dentro de eso, para cada estimador. Está el cuadrado. Si yo le tomo la raíz cuadrada a una variable f de Snedekor con 1 y n menos q grados de libertad, se va a transformar en una que se llama t de student. La raíz cuadrada de esto, la raíz cuadrada de esto. En el denominador me va a quedar el desvío del estimador y en el numerador me va a quedar el estimador versus el valor del parámetro bajo la hipótesis nula. Y eso se distribuye como una t de student con n menos k grados de libertad. Esa es la prueba de hipótesis que nosotros vamos a hacer. Nosotros vamos a comparar la estimación que nosotros obtuviéramos contra un valor paramétrico.
Es decir, vamos a decir, me dio la elasticidad menos 1.8 y el valor paramétrico es menos 1.3. ¿Es estadísticamente diferente o no? Entonces, eso es lo que tengo que comparar acá. Sin embargo, la econometría nos facilita aún, perdón, el valor absoluto, acá está. Esto se nos facilita un poquito más en la estimación en sí, porque nosotros, por lo general, vamos a considerar ese valor como cero, el valor del parámetro. Es decir, nosotros vamos a considerar una hipótesis nula, donde beta parámetro, acá va a ser beta i parámetro, es cero. ¿Qué significa que beta sea cero? En la restricción lineal Q, en la restricción lineal I, cualquiera, o en el modelo en general. Recuerden que el modelo es aquel que está allá. X por beta más 1. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué significa que sea 0? 0 por x, ¿cuánto es? Exactamente, significa que la parte determinística, la parte que yo estoy modelando, no aporta nada a la explicación de la varianza total del fenómeno. Es más, una de las equivalencias que vamos a mostrar es que r cuadrado, el coeficiente de determinación, es beta sobre r al cuadrado. Es decir, si beta sobre r es 0, pero si beta es 0, significa que no estoy aportando nada con mi modelo. Entonces, ahora, en este proceso complejo, yo voy a tener una clara tarea, de decir que en realidad sí aporta. Y esa va a ser, en esencia, mi gran tarea acá. Porque voy a comparar en el estadístico, este que está acá, sencillamente beta i sombrero sobre el desvío estándar del estimador. Ese va a ser el estadístico del prueba. Ahora, en un cachito, que se me ocurrió que si les voy a mostrar esto. Como para que nos quede un poquitito, quedamos seguros de que todo lo entendemos. ¿Ahí los chicos de distancia están viendo? Sí, profe. Perfecto. Bueno. Veamos en este contexto una prueba general, entendiendo que para nosotros esta media tiene una significancia, perdón, un sentido puntual. ¿Qué es? Bueno, algunos conceptos generales, seguro que esto lo vieron, pero repaso necesario. Sea una población en la que una variable
X tiene una distribución cualquiera de media mu y varianza sigma cuadrada. Se traen de dicha población muestras al azar, formadas cada una de ellas por un conjunto de n de observaciones. La distribución del conjunto de medias de X obtenida en dichas muestras, la distribución del conjunto de medias X obtenida en dichas muestras, si n es lo suficientemente grande, adopta la curva normal, la forma normal, con media mu y varianza sigma cuadrado de X bar, es decir, la distribución en el muestreo. En nuestro caso es los beta sombreros, ¿sí? Nuestra media mu es beta parámetro. Si la distribución poblacional es normal, entonces la distribución de la media muestral también lo es con las siguientes características. La esperanza de la media de la muestra es la media de la población. La varianza de la media de la muestra es la varianza de la población defractada por n observaciones. Entonces, a medida que aumenta la muestra o el tamaño de la muestra, la distribución se hace más leptocúrtica, le llamamos, como es más apuntalada. En el caso de una hipótesis nula, yo voy a tener no rechazar la hipótesis nula. Recuerden, nosotros plasmamos una hipótesis nula muy peculiar, que es rechazar o no el hecho de que no existe influencia del parámetro o del modelo en la explicación de la varianza. Digo, no rechazar la hipótesis nula, rechazar la hipótesis nula con esto, y son los tipos de errores que se conocen. Si no rechazo la hipótesis nula, siendo que la hipótesis nula es verdadera, es una decisión correcta, y esta es la probabilidad que se encuentra por debajo de la curva. Hace un rato leíamos esto, 1 menos alfa. Ahora, el error tipo 1 se comete cuando yo rechazo la hipótesis nula, siendo que la hipótesis nula no debiera haber sido rechazada. Y esa probabilidad de error se llama alfa, o nosotros lo conocemos como el nivel de significancia. El error tipo 2 va a ser que no rechacé la hipótesis nula, siendo que la tenía que rechazar, porque era falsa. Y eso se va a llamar error tipo 2, y le llaman beta. Rechazo la hipótesis nula cuando debía rechazar la hipótesis nula, y eso se va a llamar la potencia de la prueba, o 1 menos beta. ¿Ok? Entonces, veamos. Por lo general, nosotros vamos a trabajar con este tipo de pruebas, que son pruebas a dos colas, o bilaterales. ¿Se acuerdan? Este es el punto crítico, me salía, perdón, la zona de aceptación, la zona de rechazo. A ver, en realidad puedo ir acá directamente. Tengo la zona de aceptación, el 1 menos alfa que vimos hace un momento. La zona de rechazo, cometer el error tipo 1 alfa, como es a dos colas, lo distribuyo simétricamente ese error para los dos lados. Y acá tengo la hipótesis que voy a plantear. La hipótesis nula, la que yo planteé en las Q restricciones, y cuando existía una restricción, es que el parámetro toma un valor. Allá era que beta era igual a b, o que beta es igual a 0. Y la hipótesis alterna a dos colas va a ser que en realidad es distinto de eso. Bueno, también puede ser el caso de una cola a la derecha o una cola a la izquierda. Entonces, ¿qué voy a hacer yo o cómo voy a construir mi proceso de contraste? Primero, vamos a establecer una hipótesis nula, tenemos que saber qué estamos contrastando, vamos a establecer contra qué estamos contrastando, dependiendo del problema, pero como les digo, nosotros por lo general va a ser contrariando la hipótesis nula, es decir, no es 0, es distinto de 0. Por ahí vamos a tener algunos casos, por ejemplo, si estamos haciendo una estimación de una elasticidad precio. Yo ya sé el sentido que tiene que tener el coeficiente, con lo cual el servicio que trate de contrastar que va a ser positivo, al menos si son los casos particulares de los GIF y esas cosas, pero por lo general va a ser una prueba de una cola. Voy a tener que determinar el nivel de significancia del error tipo 1 que estoy dispuesto a cometer
Por lo general, por default, nosotros vamos a encontrar en el soft que va a ser 0,05, que es un 5%, y por ende, el tamaño del intervalo de confianza, 1 menos alfa, va a ser al 95%. Tengo que construir el estadístico de prueba. La receta que le estoy dando la vamos a seguir como rajatablas, porque es la forma en la cual nosotros construimos el estadístico. El estimador menos el parámetro bajo la hipótesis nula sobre el debido estándar del estimador. Ya lo borré. De manera tal de que yo pueda identificar cuál es la región de rechazo y la interpretación. Y después voy a plasmar una regla de decisión. Toda vez que el valor del estadístico me dé mayor, menor que el valor crítico de la tabla, ¿qué hago? Nosotros vamos a utilizar una proxy de eso, porque no vamos a trabajar con la tabla, no vamos a trabajar con, creo que ustedes usaban una app en estadística, bueno, no, nosotros vamos a trabajar con el p-value, el valor p de cada una de las pruebas. Yo les voy a mostrar qué es el p-value, y es una regla de decisión más sencilla, pero que es equivalente a esta. Bueno, veamos un caso, por ejemplo. Es muy sencillo, está sacado del libro de estadística, creo que es Hildebrand, el libro de estadística, o Newbold, o alguno de esos. Suponiendo que se toma una muestra aleatoria de n observaciones procedentes de la población normal, con media y varianza conocida. La hipótesis nula es que el parámetro toma determinado valor, la hipótesis alterna es que no, entonces, como decía el paso a paso, yo le identifico que es una prueba de dos colas, donde el valor crítico, acá, y el valor transformado, o estandarizado, o normalizado, va a ser z de alfa sobre 2, sobre z de alfa sobre 2, en 0. El nivel de significancia va a ser alfa, el nivel de confianza, 1 menos alfa. El estadístico de prueba es este z, el estimador menos el parámetro sobre el debido estándar del estimador. La regla de decisión, ¿cuál va a ser? Yo voy a rechazar la hipótesis nula toda vez que el valor del estimador sea mayor a la derecha o menor a la izquierda que el valor crítico. Caso contrario, no se rechaza la hipótesis nula. Para obtener los valores críticos, el valor de decisión adecuado, utilizamos el hecho de que la variable aleatoria estandarizada sigue una distribución normal con media 0 y varianza 1. Es decir, fíjense ustedes acá, en el segundo eje está estandarizado o normalizado en 0 y en varianza 1. Si alfa es la probabilidad de cometer el error tipo 1, yo voy a definir la probabilidad de que me encuentro debajo de la curva, va a ser alfa. Entonces, la regla de decisión puede expresarse como: voy a rechazar la hipótesis nula si el estadístico, definido como X, el estimador, los parámetros debido estándar del estimador, este era Z, ¿sí? Se encuentra, es decir, lo único que estoy haciendo acá es en lugar de Z, pongo el valor del estadístico. Se encuentra de este lado o si se encuentra del otro lado. Luego, los valores críticos observados voy a despejar y me va a quedar el valor crítico 1, que va a ser el parámetro, menos este término adicional, y el parámetro menos más este otro término adicional. Bueno, esto es para prueba de una cola, es lo mismo, prefiero avanzar directamente. Bueno, para muestras pequeñas voy a utilizar el mismo procedimiento, pero la distribución, como vimos hace un momento, se llama TD Student. Los pasos van a ser lo mismo: hipótesis alterna, nivel de significancia, el estadístico de prueba, la varianza estimada del estimador, la regla de decisión, y yo puedo expresar tanto en términos estandarizados o en términos de los valores críticos. La prueba de dos colas es la que me interesa, y lo que me interesa acá, perdón, paso rápido, es, bueno, ahí está, la prueba, los valores críticos. Lo que me interesa es esto, la construcción de los intervalos de confianza. Recuerden, nosotros hace un momento dijimos, la hipótesis nula
la hipótesis alterna, y el hecho de que el estadístico Z se encuentra, ahora un poquito acá, exacto, y en una probabilidad acumulada 1 menos alto. Ahí está. Se encuentra entre Z menos alfa sobre 2 y más Z alfa sobre 2. Es decir, se encuentra acá. Si cae acá, ¿qué pasa con la hipótesis nula? ¿Se rechaza o no se rechaza? No se rechaza. Ahora. Ahí está. Entonces, adentro de la zona de aceptación es este recorrido, pero Z en realidad es estimador de los parámetros sobre desvío del estimador. Entonces lo que yo voy a hacer acá es despejar el parámetro. Y voy a construir algo muy interesante que se conoce como un intervalo de confianza. El parámetro está entre el estimador menos un error muestral y el estimador más un error muestral. Es como cuando yo hago una estimación y digo, está, no sé, demorado o viene en 20 minutos más o menos 5 minutos. 20 es el centro del intervalo. Y perdón, es la estimación. Y lo que está alrededor es el error de estimación. La clave en un proceso econométrico es que cuando yo hago la estimación puntual, no hago la estimación puntual. Yo lo que hago es estimar los intervalos y suponer que la estimación puntual está en el medio de los intervalos. Es decir, yo nunca voy a estimar beta sombrero. Voy a estimar beta sombrero más o menos el error de estimación. Entonces, y voy a suponer, por el teorema central del límite y por todo lo que está por detrás, aquí, que es 20, la media del intervalo. Con lo cual, acá viene un corolario muy importante. Si yo estoy tratando de rechazar la hipótesis nula de que 0 es uno de los valores del parámetro, yo tengo que hacer que 0 no caiga en ninguno de los valores del intervalo. Porque si mi intervalo va desde más 2 hasta menos 2, uno de los posibles valores es 0. Entonces, no puedo asegurar que beta nunca va a tomar valor 0. Es decir, existe una probabilidad. La estimación de los intervalos tiene que ser tal para rechazar la hipótesis nula que excluye el 0. Y lo muevo para lo derecho, por ejemplo. ¿Cómo? Lo muevo para... Bueno, eso se llama... 20, 40. Exacto, eso se llama mínimo cuadrado generalizado. Cuando te cae en 0, es decir, bueno, significa que no es el método para estimar, porque uno de los valores 0 tengo que modificar la variable. Bueno, entonces, y acá la probabilidad de que caiga 0 es con 1 menos alfa de probabilidad, porque es el... Bueno. Nosotros esto sí lo vamos a hacer. Lo que no vamos a hacer es agarrar el valor del estadístico y compararlo con el valor de la tabla. Vamos a tomar un criterio alternativo que se conoce como el valor P, o el p-value, que es un criterio inmediato similar porque el p-value es la probabilidad que se encuentra debajo de la curva a partir del punto crítico, pero es mucho más sencillo porque el p-value se compara con el nivel de significancia. Es la probabilidad de obtener un valor del estadístico de contraste igual de extremo o más que el valor efectivo obtenido cuando la hipótesis es verdadera, la hipótesis nula. Es más específico y puntual y se entiende como el mínimo valor aceptable de la significancia estadística de la prueba. Esto lo que hace es indicar que la regla de decisión, en lugar de que esta sea mayor a la derecha que un crítico o menor a la izquierda que un crítico, es que el p-valor tiene que ser menor que el nivel de significancia de la prueba para rechazar la hipótesis nula. Si por default el el nivel de significancia es 5%, toda vez que el p-value sea menor que 0,05, que es el mínimo valor que yo voy a utilizar, toda vez que sea menor que 0,05, voy a rechazar la hipótesis nula de que beta en uno de sus posibles valores es 0.
Esto es sencillo, y más aún, cuando haga la estimación en el SOC, directamente me tira la conclusión, pero con el p-value. El nivel de significancia más bajo, bueno, acá está, esta es la construcción del p-valor, ahí está, bajo la hipótesis nula, cuál es la probabilidad que se encuentra debajo de la curva. Les voy a subir esta pequeña slide de repaso. ¿Cómo estamos hasta ahí? ¿El centro de Cervantes es un no. Bueno, a ver. Y ahora, ¿de dónde está la sala? Ajá. Econometría. Entonces la NOVA. Bueno, acá también están los intervalos de confianza expresados de otra manera, de esta manera un poquito más general, pero no le aporta. Bueno, ahí está. Bueno, vamos a llegar hasta acá, y la próxima vamos a ver lo que se llama la matriz de proyección. La matriz de proyección es la predicción, y esto es re importante, en particular para nosotros los economistas, que por lo general nos piden mucho hacer predicciones. Y cuando uno hace una predicción no es lo mismo que una estimación. Pero el predictor es el mismo que el coeficiente de estimación mínimo cuadrático. Son conceptos distintos, son ideas distintas, son errores distintos, pero sigue siendo el mejor método el mínimo cuadrado. Por eso, por lo general, la gente dice, bueno, hacemos una estimación de... Lo que pasa es que la estimación solamente sirve adentro de la muestra. Entonces vos tenés individuos de 10 a 20 años y alguien te pide una estimación para alguien de 21. Vos decís, no lo puedo, porque mi modelo está calibrado con gente de 10 a 20 años. Pero no se vayan, ¿no? Porque quiero que me muestren la tarea. Pero yo voy a dejar de grabar para que quede solamente la parte